Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. En mi vida pasada, el dulce niño del vecino que siempre venía a jugar entró al dormitorio de Chloe en medio de la noche. A la mañana siguiente, nuestra sala de estar estaba llena de policías. Chloe estaba muy asustada, alejándose de cualquiera que intentara tocarla. Solo entonces me enteré de que no era un niño en absoluto. Era un hombre de 22 años con enanismo. Desde ese día, Chloe nunca más volvió a poner un pie en la calle. Su salud mental se deterioró rápidamente. Nuestros padres dejaron sus trabajos para quedarse en casa y consolarla, pero Chloe seguía deprimiéndose. 2 meses después, se escapó de la casa cuando nuestros padres no prestaban atención y huyó lejos de allí. En la habitación de invitados donde el intruso se había alojado temporalmente, la policía encontró innumerables páginas de papel que detallaban la rutina diaria de Chloe, junto con una inquietante pila de fotos tomadas en secreto. Había sido una trampa calculada todo el tiempo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta a cuando tenía 6 años. Toby, el niño del vecino, estaba parado en la puerta principal. Me miró con una voz dulce y aguda. «Stella, vine a jugar contigo». Chloe asomó la cabeza desde la sala y sonrió. «Pasa, Toby. Hace un calor insoportable afuera». Bloqueé la entrada con todas mis fuerzas. «No quiero. Vete». Chloe se quedó helada, sosteniendo un plato de sandía recién cortada. Toby se quedó en el porche, agarrando una caja de hojalata oxidada. La caja estaba llena de canicas de vidrio, rojas, azules y verdes. En mi vida pasada, estas canicas rodaron por todo el suelo. Cuando la policía registró su mochila, esas canicas salieron rodando de debajo de la mesa de café, chocando contra mis pies. Solo entonces me di cuenta de que no había venido a jugar conmigo. Me estaba usando como excusa para acercarse a Chloe. Chloe dejó el plato y se acercó para apartarme. «Stella, ¿qué te pasa de repente? ¿No viene Toby siempre a jugar contigo?» Mis labios temblaban y todo mi cuerpo se estremecía. «No quiero jugar con él. No lo quiero dentro de nuestra casa». Toby bajó la cabeza, encorvando los hombros. Era muy bajito y su rostro parecía increíblemente joven. Todos en nuestro complejo de viviendas estaban acostumbrados a llamarlo el pequeño Toby. Su voz era apenas un susurro. «Chloe, tal vez debería irme. Parece que no le agrado a Stella». Hizo el ademán de irse, pero sus pies permanecieron pegados al porche. Me mantuve firme, bloqueando la entrada. Una mirada de conflicto cruzó el rostro de Chloe. Olas de calor veraniego entraban a la casa. Al final, dejó escapar un suspiro. «Stella, no seas tan grosera. Vive justo al lado. ¿Qué tiene de malo que pase un rato aquí?», grité. «No». Chloe frunció el ceño. Rara vez me mostraba una cara fría. Pero nuestros padres habían salido de la ciudad hacia el hospital para la cirugía de la abuela, dejándonos solas a las 2 en casa. Ella ya estaba exhausta. Pensó que solo estaba haciendo un berrinche porque mamá y papá no estaban. Me levantó y me hizo a un lado. Así sin más, Toby entró. Chloe cerró la puerta principal detrás de él. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Toby colocó su caja de hojalata sobre la mesa de café y se sentó dócilmente en el borde del sofá. Le echó una mirada furtiva a Chloe. Sus ojos viajaron desde el rostro de Chloe hasta su cuello, observándola fijamente. Luego apartó la mirada rápidamente. Si no hubiera vivido esto una vez antes, probablemente habría pensado que era solo mi imaginación. Chloe se dio la vuelta para ir a la cocina a lavarse las manos. Toby se puso de pie de inmediato. «Chloe, déjame ayudarte a llevar la sandía». «No, está bien. Solo siéntate». «No pasa nada. Quiero ayudar». Comenzó a caminar hacia la cocina. Me zafé del agarre de Chloe. Corrí y bloqueé la puerta. «No tienes permitido entrar aquí». Toby se detuvo en seco. Por una fracción de segundo, la mirada tímida de su rostro se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y oscura. Al segundo siguiente, volvió a poner una sonrisa lamentable. «Stella, solo quería ayudar a Chloe». Agarré la caja de hojalata con canicas de la mesa de café y la tiré con fuerza contra el suelo. Las coloridas canicas se esparcieron por todas partes. Chloe salió de la cocina con el rostro ensombrecido. «Stella...» Mis ojos se nublaron por las lágrimas. «No lo quiero. Simplemente no lo quiero». Toby se arrodilló, recogiéndolas una por una. Su voz era lo suficientemente alta para que Chloe lo escuchara. «Está bien, Chloe. Es normal que no le agrade a los niños». Como era de esperar,
El corazón de Chloe se ablandó. Se arrodilló para ayudarlo a recogerlas. Ella no suele ser así. Tal vez solo está ansiosa porque nuestros padres no están en casa. Toby detuvo sus manos. Levantó la vista, actuando como si acabara de enterarse de la noticia. ¿El señor y la señora Miller aún no han regresado? Chloe respondió casualmente. La abuela tuvo fiebre después de la cirugía, así que tienen que quedarse en el hospital otros 2 días. Solo estamos Stella y yo en casa. Me abalancé hacia adelante, cubriendo la boca de Chloe. No se lo digas. Chloe se quedó paralizada. Toby me miró, curvando lentamente sus labios en una sonrisa. Stella es muy protectora con Chloe. Mi pecho se oprimió. Él ya lo sabía, pero le encantaba escuchar a Chloe confirmarlo ella misma. Confirmar que no había adultos en la casa. Confirmar que a su objetivo solo le quedaba una niña de 6 años. Toby sabía que yo estaba en guardia contra él. Así que por el resto de la tarde, insistió en pegarse a mí. Stella, a ver quién puede lanzar su canica más lejos. Stella, te daré esta que es la más grande. Stella, déjame dibujarte un gatito. Por cada palabra que decía, yo daba un paso atrás. Cada vez que se acercaba, me escondía detrás de Chloe. Al principio, Chloe trató de convencerme, pero al ver mi rostro frío, su tono se volvió un poco de reprimenda. Stella, no tienes que jugar si no quieres, pero no puedes seguir siendo así de grosera. Toby inmediatamente agitó las manos. Está bien, estoy acostumbrado. La gente siempre me encuentra raro cuando me mira. Hacía que sonara tan patético. La culpa de Chloe se profundizó, pero yo solo sentía rechazo. En mi vida pasada, la policía había encontrado un viejo cuaderno en su casa. Registraba exactamente a qué hora Chloe iba de compras, a qué hora colgaba la ropa y si apagaba las luces de la sala antes de acostarse. Era el diario de un vigilante. A medida que se acercaba la noche, el aire se volvía aún más sofocante. Los truenos retumbaban en la distancia y el viento caliente se colaba por las rendijas de la ventana. Sonó el teléfono de Toby. No se alejó para contestar. Incluso subió el volumen a propósito. En la línea, se escuchó la voz impaciente de una mujer. Tu padre y yo no podremos regresar esta noche. La carretera hacia el campo está bloqueada. Estás por tu cuenta, murmuró Toby. Mamá, me da un poco de miedo estar solo. ¿Eres un adulto y todavía le tienes miedo a la oscuridad? Deja de molestarme. La llamada se cortó. Apretó su teléfono, sentado en la esquina del sofá, en silencio. Como era de esperar, Chloe preguntó, ¿tus padres no van a regresar esta noche? Él asintió. Sí, los plomos saltaron en mi casa hace unos días. Se pone completamente oscuro por la noche y no puedo dormir. Levantó la vista hacia Chloe, con los ojos ligeramente rojos. Chloe, ¿puedo dormir en el suelo de tu sala esta noche? Mi cerebro se entumeció por completo. Esa era exactamente la misma frase. En mi vida pasada, Chloe le había preparado una cama por esa misma excusa, y luego, en plena noche, había entrado sin permiso en su habitación. Me apresuré a ponerme frente a Chloe. No, no puede dormir en nuestra casa. Te hará daño. La expresión de Chloe cambió. Stella, grité entre lágrimas. Hablo en serio, se levantará en medio de la noche. Se parará justo afuera de tu puerta. El rostro de Toby palideció por un segundo. Luego bajó la cabeza para agarrar su mochila. Chloe, olvídalo. Me iré a casa. No le agrado a Stella. No puedo hacerte las cosas difíciles. Se movió muy despacio. Chloe cerró los ojos. Puedes dormir en la sala de estar. Solo regresa a casa mañana por la mañana. La miré con incredulidad. Chloe. Se arrodilló y me tomó por los hombros. Stella, cerraré con llave la puerta de nuestro dormitorio. Dormirás conmigo esta noche. No pasará nada. No pasará nada. Había pensado lo mismo en nuestra vida pasada. Mientras Toby estaba en el baño lavándose las manos, inmediatamente arrastré a Chloe a la cocina. Mantuve mi voz baja, temblando de urgencia. Chloe, tuve una pesadilla anoche. Chloe parpadeó. ¿Qué sueño? Soñé que dormía en nuestra casa. Soñé que no dormía por la noche. Soñé que se quedaba parado afuera de tu puerta. Chloe quiso consolarme, pero me adelanté. También soñé que te daba un gran susto. Luego vinieron muchos policías. No parabas de llorar y esconderte. Mamá lloró, y papá también lloró. La expresión de Chloe finalmente cambió. Una niña de 6 años no debería decir cosas como estas. Tragó saliva. Stella, los sueños no son reales. La agarré con fuerza.
Entonces vigílalo. Mírale los ojos. La forma en que te mira no es como un niño mira a una hermana mayor. El agua en el baño se detuvo. Toby estaba saliendo. Chloe se inclinó para agarrar un trapo de cocina de la mesa. Vi a Toby parado junto a la puerta. Sus ojos se clavaron fijamente en la figura de Chloe. Su mirada era intensa e inquebrantable. Chloe también lo notó. Su mano, que sostenía el trapo, se detuvo por un segundo. Supe que la duda finalmente había echado raíces en su mente. A las 9 de la noche, Chloe preparó una cama improvisada para Toby en el suelo de la sala. Una manta fina, una almohada, una sábana y un vaso de agua. Seguía siendo educada y detallista, pero su calidez de la tarde había desaparecido. Sostuve mi almohada pequeña, parada en la puerta del dormitorio de Chloe. Quiero dormir con Chloe. Chloe me acarició la cabeza. Está bien, dormirás conmigo esta noche. Toby se sentó en su cama improvisada y nos miró. ¿Stella está tan grande y todavía no puede dormir sin Chloe? Hizo que sonara como una broma, pero mi estómago se llenó de mucha tensión. Me escondí detrás de Chloe, ignorándolo. Chloe dijo con calma: Descansa, Toby. La luz de la sala está encendida y hay agua en la mesa de café. Entramos al dormitorio. En el momento en que la puerta se cerró, Chloe pasó el seguro. Por fin estaba en guardia. Solo una pequeña luz de noche estaba encendida en la habitación. Chloe se sentó en el borde de la cama sin soltar el teléfono de su mano. Susurró: Stella, si escuchas algún ruido esta noche, no salgas corriendo. Asentí. No pasó mucho tiempo antes de que unos pasos suaves resonaran afuera, muy ligeros, desde la sala de estar hasta el pasillo, y finalmente se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. Inmediatamente me agarré del pijama de Chloe. Ella contuvo la respiración. Desde afuera, la aguda voz de Toby llamó: Chloe. Chloe no respondió de inmediato. Llamó de nuevo. Chloe, ¿estás dormida? Chloe preguntó a través de la puerta. ¿Qué pasa? Toby dijo: No puedo dormir. Cuando era pequeño, mi mamá solía contarme cuentos antes de dormir. ¿Puedes contarme un cuento un rato? Sentí un gran rechazo. Un hombre hecho y derecho de 22 años, parado afuera de la habitación de una joven en medio de la noche, pidiendo un cuento para dormir. Pero si esta fuera la Chloe de mi vida pasada, su corazón se habría ablandado. Podría haber acercado una silla para sentarse en la sala de estar un rato. Podría haberle dicho gentilmente que se fuera a dormir. Habría cedido sus límites paso a paso. Grité en voz alta: Chloe está cansada. Nada de cuentos. Chloe me puso una mano encima, con una voz más calmada que antes. Toby, yo también estoy cansada. Puedes escuchar la radio. Hay una en el cajón del mueble del televisor. Hubo silencio afuera por un momento. Luego volvió a hablar. Hay muchos mosquitos en la sala. ¿Puedo entrar y sentarme un rato? Chloe respondió aún más rápido esta vez. Eso no es apropiado. El repelente de insectos está debajo de la mesa de café. La sombra permaneció debajo de la rendija de la puerta. No se fue. Después de un rato, siguió inventando excusas. Chloe, me duele el estómago. ¿Puedes salir y ayudarme a buscar alguna medicina? Chloe apretó su teléfono, con los nudillos blancos. El botiquín de primeros auxilios está en el armario a la izquierda del televisor. Las instrucciones del frasco son muy claras. La voz de Toby bajó de tono. Chloe, ¿me odias? Sé que las personas como yo molestan a todos. Estaba tan enojada que quería salir corriendo y gritarle, pero Chloe no se dejó manipular. No, no te odio, pero es tarde. Necesitamos dormir. El ruido de afuera cesó por completo. Los pasos se desvanecieron lentamente, pero eran increíblemente lentos. Sonaba como si estuviera midiendo la distancia. Chloe se sentó en el borde de la cama, con el rostro pálido como un fantasma. Pasó mucho tiempo antes de que me preguntara: Stella, en tu sueño, ¿qué más pasó? Mis dedos se aferraron con fuerza a las sábanas. La pregunta de Chloe flotó en el aire oscuro de la habitación como algo que había esperado toda la noche. La pequeña luz de noche pintaba sombras tenues en su rostro. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero su voz era cuidadosa, controlada, como si tuviera miedo de asustarse a sí misma con la respuesta. Decidí contarle todo, no como una niña de 6 años que relata una pesadilla. Lo dije con calma, con precisión, con cada detalle que mi memoria había conservado. Le conté que en mi sueño, a las 2 de la madrugada, los pasos regresaban, que la puerta, aunque cerrada con llave,
Cedía porque él había manipulado el pasador desde afuera con algo delgado. Le dije que en mi sueño yo me desperté por el ruido y que grité, pero que nadie me escuchó porque mamá y papá estaban a horas de distancia. Chloe escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, su respiración era corta y rápida. Pasó varios segundos sin decir nada. Luego se levantó de la cama. Fue hasta el escritorio de la esquina y tomó la silla. La inclinó y la apoyó debajo del pomo de la puerta, exactamente como lo había visto hacer en una película que habíamos visto juntas el verano anterior. ¿Así? Me preguntó en voz muy baja. Asentí. Volvió a la cama y me abrazó. Sus brazos temblaban levemente. Supe que ya no me veía como una niña haciendo un berrinche. Me veía como lo que era, alguien que sabía algo que ella apenas estaba empezando a comprender. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Afuera, la tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente llegó. La lluvia golpeó la ventana en ráfagas irregulares. Los truenos rodaban lentos sobre el vecindario. Con cada relámpago, la rendija debajo de la puerta quedaba iluminada por un instante. Fue durante uno de esos instantes que vi la sombra. Estaba ahí, inmóvil, justo del otro lado de la puerta. No le dije nada a Chloe. Apreté los labios y fingí dormirme, pero mantuve un ojo entreabierto, fijo en esa rendija. La sombra no se movió durante 10 minutos. 15, 20. Era una paciencia que ningún niño curioso habría tenido. Era la paciencia de alguien que esperaba con un propósito. Eventualmente, la sombra desapareció. Chloe había tomado su teléfono y estaba escribiendo en silencio. Después de un rato me mostró la pantalla. Había buscado el nombre completo de Toby. No encontró casi nada. Una cuenta de redes sociales con pocos seguidores, fotos de comida, ninguna imagen de él. Pero en la sección de comentarios de una publicación local del vecindario, había un mensaje de una mujer que decía: ¿Alguien más ha visto al señor de la habitación 4B mirando por las ventanas de los departamentos del primer piso? La publicación tenía 2 años de antigüedad. Nadie le había respondido. Chloe apagó la pantalla. En la oscuridad, su perfil parecía más duro de lo que jamás lo había visto. Mañana temprano lo saco de la casa, dijo. Habló con una certeza tranquila que me llenó el pecho de algo cálido. Mi Chloe, inteligente y cautelosa, ya estaba del otro lado. Pero yo sabía que mañana era demasiado tarde. En mi vida pasada, había sido esa misma noche. Traté de mantener los ojos abiertos, pero el cuerpo de 6 años que habitaba tenía sus propias reglas. El sueño me fue jalando hacia abajo con una fuerza que no podía resistir. Peleé contra él. Parpadeé con fuerza. Clavé las uñas en mi palma. Pero en algún momento entre un trueno y otro me quedé dormida. Me desperté de golpe. No supe cuánto tiempo había pasado. La lluvia seguía. La habitación estaba en silencio. Chloe dormía a mi lado con el teléfono todavía en la mano. Entonces lo escuché. Un sonido muy suave. Un raspado metálico. Tan delicado que si no hubiera estado esperándolo, habría pensado que era el viento. Pero no era el viento. Era el sonido de algo fino y rígido siendo deslizado por la rendija de la puerta, tanteando el mecanismo del pasador. Mi corazón se detuvo. Calculé en silencio. La silla que Chloe había apoyado bajo el pomo iba a retrasar, pero no a detener. Él lo había hecho antes. Sabía exactamente cómo sortear ese tipo de obstáculo. En mi vida pasada, había usado una tarjeta de plástico doblada. El proceso tomaba menos de 3 minutos. Tenía 3 minutos. Desperté a Chloe con suavidad, tapándole la boca antes de que pudiera hablar. Sus ojos se abrieron de par en par en la oscuridad. Le señalé la puerta. Vi el momento exacto en que escuchó el raspado. Vi cómo su mandíbula se tensó. Saqué mi mano de su boca. «Llama a alguien», susurré. Tomó el teléfono. Pero sus manos temblaban tanto que tardó demasiado en desbloquear la pantalla. Yo ya había saltado de la cama. Fui hasta el escritorio. En el cajón superior, debajo de unas hojas de papel y un par de lápices de colores, había una cosa que había colocado ahí durante la tarde, sin que nadie me viera. Una pequeña cosa que había tomado de la cocina mientras Chloe lavaba los platos y Toby recogía sus canicas del suelo. La llave del dormitorio de repuesto. En nuestra vida pasada, había estado colgada en el gancho junto a la puerta principal. En esta vida, yo la había tomado y escondido aquí. Porque si él podía manipular el pasador desde afuera, yo podía bloquearlo desde adentro. Giré la llave en la cerradura, añadiendo una segunda capa de cierre. Luego empujé el escritorio lentamente, centímetro a centímetro,
sin hacer ruido, hasta apoyarlo también contra la puerta. El raspado metálico se detuvo. Silencio. Luego, desde afuera, una voz, tan baja que apenas se distinguía del sonido de la lluvia. ¿Chloe? Ninguna de las dos respondió. Un segundo de silencio. Otro. Y luego algo que no esperaba. Una risita. Suave, casi inaudible. Como si estuviera satisfecho de que esto fuera un juego, y de que él llevara ventaja. Me senté en el suelo con la espalda apoyada contra el escritorio, los pies plantados en el suelo, y esperé. Chloe se había puesto de pie silenciosamente detrás de mí. Tenía el teléfono en la oreja. Escuché que alguien contestó la llamada y que ella empezó a hablar en un susurro rápido y controlado, dando nuestra dirección, explicando que había un intruso, que nuestros padres no estaban en casa. Afuera, los pasos se alejaron lentamente, demasiado lentamente, como si no tuviera ningún apuro, como si supiera que todavía tenía toda la noche. Y fue entonces cuando lo entendí con una claridad que me heló la sangre. En su mente, él todavía estaba ganando. No porque yo hubiera fallado, sino porque él aún no sabía quién era yo realmente. Me seguía viendo como una niña de 6 años que había tenido suerte con un par de llaves. Seguía creyendo que el tiempo estaba de su lado, que la policía tardaba, que la lluvia cubría los ruidos, que Chloe era demasiado buena persona para dejarlo en la calle. No entendía que yo llevaba cargando esta noche desde mucho antes de que él llegara a nuestra puerta. Eso era exactamente lo que yo necesitaba que creyera. La llamada al número de emergencias duró menos de 2 minutos. Chloe dio la dirección 2 veces, despacio, con una voz que yo nunca le había escuchado antes, sin adornos, sin amabilidad, sin el tono suave que usaba con todo el mundo. Solo hechos. Un intruso. Sin adultos. 2 menores solas. La operadora le dijo que una patrulla estaba en camino y que no cortara la llamada. Afuera, los pasos de Toby habían desaparecido del pasillo. Eso no me tranquilizó. En mi vida pasada, había aprendido que el silencio de Toby era más peligroso que cualquier ruido que pudiera hacer. Cuando callaba, planeaba. Me acerqué a la ventana con sigilo, sin encender ninguna luz. Corrí apenas 1 centímetro la cortina y miré hacia el patio. La lluvia era densa y el relámpago que cruzó el cielo en ese momento me dio exactamente lo que necesitaba. Una imagen nítida, de medio segundo, del patio trasero. Toby estaba ahí, de pie junto al muro lateral, con la espalda pegada a la pared mojada, mirando hacia arriba, mirando hacia la ventana del dormitorio. Tenía algo en la mano, pero la oscuridad volvió antes de que pudiera distinguir qué era. Solté la cortina. Calculé. Si la policía tardaba 20 minutos y él ya había salido al patio, significaba que había evaluado las entradas. La puerta principal estaría cerrada con llave. El dormitorio, bloqueado. La única ventana baja de la casa era la de la cocina, que en noches de calor como esta, Chloe solía dejar entreabierta. Tomé la mano de Chloe y la arrastré hacia la puerta del dormitorio. Ella resistió 1 segundo, confundida, pero le señalé la dirección de la cocina con el dedo, y algo en mis ojos la convenció. Salimos al pasillo en silencio. Ella con el teléfono pegado a la oreja, yo 2 pasos adelante. La ventana de la cocina estaba entreabierta 3 dedos. La cerré. Pasé el seguro. Chloe exhaló despacio detrás de mí. Fue entonces cuando escuchamos el portazo. No fue la ventana de la cocina. Fue la puerta de servicio del edificio, la que daba al pasillo lateral, la que nadie usaba porque el pomo estaba flojo desde hacía meses. El sonido rebotó en las paredes del corredor. Chloe le susurró algo a la operadora. Yo ya estaba corriendo de regreso al dormitorio. No habíamos llegado a la puerta cuando escuchamos otra cosa. Unos golpes en el techo del departamento de arriba. Fuertes, deliberados. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me detuve en seco. Era la señora Wren. La señora Wren tenía 72 años y vivía directamente encima de nosotros. Era sorda del oído izquierdo. Hablaba poco y nunca se metía en los asuntos de nadie. Pero había algo que sí hacía. Cuando escuchaba ruidos extraños de noche, golpeaba el suelo de su departamento 3 veces para preguntar si todo estaba bien. Era un código que había establecido con nuestra madre años atrás, en invierno, cuando hubo un corte de luz, y mamá subió a revisar cómo estaba. 3 golpes. ¿Están bien? 2 golpes de respuesta. Sí. 4 golpes de respuesta. No. Necesito ayuda. Chloe me miró. Yo agarré el paragüero metálico que estaba junto a la puerta de entrada y golpeé el techo 4 veces.
Silencio arriba. Luego, el sonido de pasos rápidos moviéndose hacia el teléfono. La señora Wren estaba llamando. No sabía a quién, pero estaba llamando. Y eso significaba que ya no éramos dos niñas solas en la oscuridad. Chloe me apretó el hombro con tanta fuerza que me dolió. Pero no me quejé. La miré a los ojos y vi algo que no había visto en toda la tarde. Rabia. No miedo. Rabia limpia y concentrada, como una llama que finalmente encontró el lugar donde quería quemarse. ¿Qué más necesitamos hacer?, me preguntó. Pensé. En mi vida pasada, la policía había llegado a la mañana siguiente, demasiado tarde. Esta vez Chloe había llamado. La señora Wren había llamado. Pero Toby aún estaba en el edificio, y él sabía que el tiempo se le acababa. Eso lo hacía más impredecible, no menos peligroso. Fui hasta el closet del pasillo. En el estante de arriba, entre cajas de zapatos y ropa de invierno, estaba la cámara de video que papá usaba para grabar los cumpleaños. Era vieja, pero funcionaba. La tomé. Chloe me miró sin entender. «Si entra», le dije en voz baja, «necesitamos que haya pruebas». En mi vida pasada, la policía había encontrado el cuaderno con las rutinas de Chloe, las fotos, los registros. Pero Toby había negado todo. Había llorado. Había dicho que era un malentendido, que él solo era un vecino solitario, que la pequeña Stella tenía demasiada imaginación. Sin un video, sin una grabación directa de esa noche, el proceso había tardado meses. Meses en los que Chloe se había desintegrado por dentro. Esta vez iba a ser diferente. Encendí la cámara y la posicioné en el estante del pasillo, apuntando hacia la puerta de servicio. La luz de grabación era un punto rojo diminuto en la oscuridad, prácticamente invisible. Luego hice algo más. Fui a la sala de estar. La cama improvisada de Toby seguía ahí, con la manta revuelta y la almohada en el suelo. Sobre la mesa de café, la caja de hojalata con las canicas. La tomé. Estaba más pesada de lo que recordaba. La abrí. Las canicas seguían ahí, rojas, azules y verdes, pero debajo de ellas, en el fondo de la caja, había algo más, un papel doblado en 4. Lo saqué con 2 dedos, como si quemara. Lo desdoblé. Era una hoja de nuestra casa, nuestra dirección escrita a mano en la parte de arriba, y debajo una lista, horarios, nombres, el nombre de Chloe, el nombre de mamá, los días en que papá salía temprano, el nombre del hospital de la abuela. Nos había estado estudiando durante meses. Mis manos no temblaron. Ya lo sabía. Ya lo había sospechado desde el primer día. Pero verlo escrito con su letra, ordenado, metódico, frío, me hizo entender algo que en mi vida pasada nunca había terminado de procesar. Esto no era un impulso. Era una cacería, y Chloe era el objetivo desde mucho antes de que él tocara nuestra puerta por primera vez. Guardé el papel en el bolsillo de mi pijama. Afuera, a lo lejos, escuché una sirena. Y fue en ese momento, con la sirena acercándose, y el papel quemándome el bolsillo y la cámara grabando en silencio desde el estante, cuando escuché sus pasos de nuevo. Distintos esta vez. Ya no lentos ni calculados. Rápidos. Como alguien que sabe que el tiempo se acabó y decide que ya no le importa disimular. Me quedé paralizada en el centro de la sala, mirando la puerta de servicio. Y sentí exactamente lo mismo que había sentido la noche más oscura de mi vida anterior. El frío. El mismo frío exacto. Subiéndome por los pies descalzos, por las piernas, hasta el centro del pecho, como si el pasado y el presente fueran una misma noche, como si todo estuviera a punto de repetirse. No me moví. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. Que no corrí. En mi vida pasada, a los 6 años, habría corrido. Habría gritado. Habría hecho exactamente lo que él esperaba que hiciera una niña asustada. Pero yo no era solo una niña de 6 años. Llevaba dentro de mí a alguien que ya había visto cómo terminaba esta historia cuando el miedo tomaba las decisiones. Así que no me moví. Me quedé de pie en el centro de la sala, con el frío subiéndome por los pies descalzos, mirando la puerta de servicio, y conté. La sirena estaba cerca, pero no lo suficiente todavía. 3 minutos, calculé. Necesitaba 3 minutos más. La puerta de servicio se sacudió. No era un golpe accidental. Era alguien probando la resistencia del marco, buscando el punto débil. El pomo flojo cedió levemente, pero la cadena de seguridad que Chloe había pasado antes de que saliéramos al pasillo resistió. Un segundo de silencio. Luego otro jalón, más fuerte. Chloe apareció detrás de mí. Había colgado la llamada de emergencias.
tenía el teléfono apuntando hacia la puerta, grabando. Cuando la vi hacer eso, algo dentro de mí se asentó como una piedra en el fondo de un río. Mi hermana había entendido todo. La cámara del pasillo también está grabando. Le susurré. Asintió sin apartar los ojos de la puerta. El jalón cesó. Pasos rápidos rodeando el exterior del edificio. Estaba buscando otra entrada. Lo que él no sabía era que ya no había ninguna. La ventana de la cocina estaba cerrada. La puerta principal, con doble llave. La de servicio, con cadena. Y en algún lugar a 3 minutos de distancia, una patrulla se acercaba con las luces encendidas. Entonces escuchamos su voz desde afuera. No susurrada esta vez. Normal. Casi casual. Como si estuviera hablando con un amigo en la calle. Chloe, escúchame. Creo que hay un malentendido. Solo necesito hablar contigo un momento. Estela me tiene miedo porque no me conoce bien. Eso es todo. Dile que salga un segundo y que me explique qué hice mal. Me tomó todo el autocontrol que tenía no reírme. Quería que yo saliera. Quería que yo abriera la puerta. Me estaba usando como excusa hasta el final, incluso cuando la situación se le estaba escapando de las manos. Seguía pensando que era la niña del berrinche. Seguía sin entender que yo era la razón por la que esta noche iba a terminar diferente. Chloe no respondió. Yo tampoco. Afuera, otro intento en la puerta de servicio, esta vez más desesperado. La cadena tintineó pero aguantó. Luego silencio otra vez. Luego su tono cambió. Chloe. Ahora la voz era fría, sin el dulce quiebre de la actuación. Solo abre. Solo necesito un minuto. Era la primera vez en toda la noche que hablaba sin disfraz. Chloe bajó levemente el teléfono. Creo que fue la primera vez que lo escuchó así, sin la pena estudiada, sin la fragilidad construida, solo la instrucción desnuda de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Me miró. Vi en sus ojos el último pedazo de duda desmoronarse. Las luces de la patrulla aparecieron por la ventana de la sala, azul y rojo parpadeando sobre las paredes. La sirena se apagó antes de que el auto terminara de detenerse. Escuchamos portazos, pasos en el exterior del edificio, y luego la voz de Toby, transformada de nuevo en un instante. Gracias a Dios que llegaron. Soy el vecino de al lado, estaba preocupado por las chicas. Sus padres no están, y escuché ruidos extraños. Quise asegurarme de que estuvieran bien. Era impresionante, genuinamente impresionante. En décimas de segundo había vuelto a ponerse la careta. La voz aguda, el tono lamentoso, los hombros hundidos. Si no lo hubiera visto cambiar con mis propios ojos 30 segundos antes, podría haberlo creído. Uno de los policías le respondió algo que no alcanzamos a escuchar desde adentro. Chloe se acercó a la puerta principal. ¿Quién es? Policía, señorita. ¿Puede abrir? Abrió. 2 agentes entraron. Uno era alto y llevaba una linterna. El otro era una mujer de cabello corto que se arrodilló inmediatamente para quedar a mi altura. ¿Están heridas? Negué con la cabeza. ¿Hay alguien más adentro del departamento? No, el que quería entrar está afuera. Dijo que es el vecino. Hice una pausa. Está mintiendo. La agente me miró con una expresión que no era de condescendencia, sino de atención genuina. ¿Por qué dices que está mintiendo? Saqué el papel del bolsillo de mi pijama y se lo entregué. Lo desplegó. Lo leyó. Su expresión no cambió visiblemente, pero sus ojos se detuvieron en el papel unos segundos más de lo necesario. Se puso de pie y le hizo una señal a su compañero. Salieron al exterior. Desde la ventana vi al agente alto acercarse a Toby, que seguía parado junto al muro lateral con los brazos cruzados y una expresión de preocupación estudiada en el rostro. Vi el momento en que el agente le pidió identificación. Vi cómo Toby metió la mano al bolsillo trasero con total calma, como alguien que no tiene nada que esconder. Y entonces la agente de cabello corto se acercó a ellos y le mostró el papel. La calma de Toby duró exactamente 3 segundos. Luego dijo algo. El agente respondió. Toby dijo algo más, gesticulando, señalando el edificio, señalándome a mí a través de la ventana. Seguía actuando, pero había algo diferente ahora. La velocidad. Estaba hablando demasiado rápido, explicando demasiado. Las personas inocentes no necesitan explicar tanto. Chloe se puso a mi lado. Le pasé el teléfono con el video que ella misma había grabado y le indiqué que se lo llevara a la agente. Vaciló un segundo. Luego salió. Me quedé sola en la sala. La caja de hojalata seguía sobre la mesa de café. La tomé y fui hasta el pasillo. Saqué la cámara del estante, la detuve y la guardé debajo del brazo. Luego volví a la sala y me senté en el sofá,
con la caja en el regazo y la cámara a mi lado, y esperé. Por la ventana, vi a Toby hablar. Vi a la gente escuchar. Vi a la agente revisar el video en el teléfono de Chloe. Vi el momento en que el agente volvió a mirar a Toby, y esta vez la manera en que lo miró era distinta. Ya no era la mirada de alguien que escucha. Era la mirada de alguien que evalúa. Toby lo notó. Vi cómo sus hombros se tensaron bajo la camisa mojada por la lluvia. Vi cómo su mirada viajó hacia la calle, hacia los lados, como si estuviera calculando distancias. Entonces cometió el error que yo sabía que cometería. Dio un paso hacia atrás. Solo uno. Pequeño. Casi imperceptible. Pero el agente lo vio. Dio un paso al frente. Toby se detuvo. Y en ese intercambio silencioso de medio segundo quedó escrita la sentencia entera. El cazador acababa de convertirse en presa, y ambos lo sabían. Escuché a la agente pedir refuerzos por radio. Afuera, Toby seguía hablando, pero ya nadie lo escuchaba de la misma manera. La segunda patrulla llegó 12 minutos después. Yo los conté desde la ventana, sentada en el sofá con la caja de hojalata sobre mis rodillas y la cámara apoyada a mi lado. 12 minutos en los que Toby no dejó de hablar ni un solo segundo. Lo escuché a través del vidrio. Su voz subía y bajaba, modulada con precisión, pasando de la indignación a la lástima y de regreso a la indignación, como alguien que ha practicado este guión muchas veces. Decía que era el vecino de toda la vida, que solo había querido ayudar, que la niña pequeña, o sea yo, tenía una imaginación desbordante y que él entendía perfectamente que su condición física generaba desconfianza en los demás y que no le guardaba rencor a nadie por eso. Era brillante. Había construido su defensa sobre su propia apariencia, pero el papel seguía en manos de la agente. Cuando llegó la segunda patrulla, pidieron la llave del cuarto que Toby rentaba en el ala norte del edificio. Él dijo que no tenía obligación de entregarla sin una orden. El agente alto le explicó con calma que podían esperar la orden o que él podía cooperar voluntariamente. Toby eligió cooperar. Lo hizo con una sonrisa. Con la sonrisa de alguien que está seguro de haber borrado sus rastros. Chloe entró al departamento y se sentó junto a mí. No dijo nada. Me rodeó con un brazo y me apretó contra su costado. Desde ahí, juntas, vimos por la ventana cuando los 4 agentes entraron al cuarto de Toby con linternas encendidas. Pasaron 22 minutos. 22 minutos de silencio dentro del departamento y de lluvia golpeando el vidrio, y de Toby afuera, de pie bajo el alero del edificio, con un agente a cada lado, todavía hablando, todavía sonriendo, todavía completamente seguro de sí mismo. Hasta que la agente de cabello corto salió del cuarto. No volvió hacia Toby de inmediato. Se detuvo bajo la lluvia un momento, con algo en la mano que desde la ventana no pude distinguir. Luego sí caminó hacia él. Le habló. Vi cómo la sonrisa de Toby comenzó a deshacerse, tan lentamente como la cara de cera de una vela, desde las comisuras hacia adentro, hasta que lo que quedó no fue ninguna expresión reconocible. Solo un rostro en blanco. El agente alto le pidió que pusiera las manos atrás. Y Toby, por primera vez en toda la noche, no dijo nada. Chloe contuvo la respiración a mi lado. Yo no. Yo ya había respirado en ese preciso momento cientos de veces en mi interior. En los meses posteriores al derrumbe de mi vida pasada, cuando imaginaba cómo habría sido si alguien lo hubiera detenido a tiempo, si yo hubiera dicho las palabras correctas, si hubiera tenido 6 años y la memoria de alguien que ya había perdido todo. Lo esposaron junto al muro lateral, bajo la lluvia, sin forcejeo, sin gritos. Solo ese silencio nuevo y definitivo que se instaló sobre él como si fuera una segunda piel. La agente vino a buscarnos poco después. Nos hizo sentarnos en la mesa de la cocina y nos explicó con voz tranquila lo que habían encontrado. Un cuaderno. Decenas de páginas con la rutina diaria de Chloe, los horarios de mamá y papá, el nombre del hospital de la abuela y la fecha aproximada en que regresarían. Y fotografías. Muchas fotografías tomadas desde ángulos imposibles, a través de rendijas y ventanas, en momentos en que Chloe no sabía que existía ninguna cámara. La agente puso el cuaderno sobre la mesa en una bolsa de evidencias. Era igual al que la policía había encontrado en mi vida pasada. La misma letra ordenada y pequeña, las mismas fechas anotadas en el margen. Pero esta vez estaba sobre la mesa de nuestra cocina, y Chloe estaba sentada a mi lado, entera. Me preguntaron cómo sabía lo del papel dentro de la caja. Dije que lo había visto cuando tiré las canicas al suelo por la tarde. Era mentira a medias, pero era la única respuesta que una niña de 6 años podía dar sin que nadie dejara de creerle todo lo demás.
La agente anotó algo en su libreta y no preguntó más. Mamá y papá llegaron pasadas las 3 de la mañana. El hospital había llamado a papá porque la policía necesitaba notificar a los tutores. Los escuché subir las escaleras corriendo. Escuché la voz de mamá quebrarse antes de llegar a la puerta. La escuché decir el nombre de Chloe como si fuera lo único que quedaba del idioma. Chloe se levantó y les salió al encuentro en el pasillo. Yo me quedé sentada en la silla de la cocina, con la caja de hojalata vacía frente a mí. Sin las canicas, pesaba casi nada. La sostuve entre las manos y pensé en todos los detalles que había calculado durante aquella tarde interminable. La llave escondida, el papel dentro de la caja, la cámara en el estante, los 4 golpes al techo para llamar a la señora Wren, cada pequeña pieza colocada en silencio, sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie supiera que la estaba poniendo. Pensé en la otra Estela, la que había gritado y llorado y hecho todo lo que pudo con lo que tenía a los 6 años, la que no había podido, la que había cargado esa derrota el resto de su vida. No había nada que reprocharle. Ella también había peleado, solo que yo había llegado con las manos llenas de lo que ella me había dejado, cada detalle que había memorizado sin querer, cada señal que había ignorado sin saber qué importaba, cada segundo de esa noche que le había repetido a su mente una y otra vez, en los años que siguieron, como buscando el momento exacto en que todo podría haber sido diferente. Ese momento era este. Mamá entró a la cocina y me cargó sin decir una palabra. Me apretó contra su pecho con tanta fuerza que no pude respirar bien durante varios segundos, y no me importó. Olía a hospital y a lluvia y a ella, y eso era suficiente. Papá se sentó a la mesa frente a uno de los agentes y empezó a responder preguntas con la voz de alguien que todavía no ha terminado de entender lo que estuvo a punto de pasar. Chloe se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y me miró desde ahí. No sonrió. No era el momento para sonrisas, pero había algo en sus ojos que yo reconocí aunque nunca lo había visto antes. La mirada de alguien que acaba de entender que estuvo al borde de un abismo, y que no cayó, y que hay una persona pequeña y extraña y absolutamente feroz a quien le debe eso. Levanté una mano desde los brazos de mamá y la saludé con los dedos. Chloe parpadeó. Luego bajó la vista y respiró hondo. Hay cosas que el tiempo no puede enseñarte. Hay cosas que solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde, cuando la pérdida ya ocurrió y lo único que te queda es cargar con ella. Yo había cargado con la mía durante toda una vida. La había llevado en el pecho como un peso que ya no distinguía del propio corazón. Pero esa noche aprendí algo que la otra Estela nunca pudo. Que regresar no sirve de nada si llegas con las manos vacías. Que el dolor del pasado, si lo sostienes con suficiente cuidado, puede convertirse en la herramienta más precisa que existe. Que proteger a alguien que amas no siempre se parece al valor. A veces se parece a una niña de 6 años que recoge una llave de un gancho por la tarde, en silencio, mientras nadie mira. Afuera, la lluvia empezó a ceder, y yo, por primera vez en 2 vidas, no sentí frío.